muchísimas gracias a los dos por acompañarme. Para mí es un placer el poder compartir tantos temas que hay interesantes, y uno de ellos es el que nos va a compartir hoy de María. Pero antes de empezar por eso, María, ¿por qué no nos platicas un poquito quién eres tú? Bueno, yo nací en Colombia, soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos desde hace 20 años. Trabajo con el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, que es el que se conoce como NIH o NIH. El NIH es una institución, es la institución más grande de investigación en salud en todo el mundo. Entonces, pues aquí se hace investigación de todo tipo que tenga que ver en salud. Entonces, básicamente mi área es neurogenética, pero básicamente trastornos del aprendizaje, pero por muchos años he trabajado en estas poblaciones de TDAH y últimamente he incorporado estas poblaciones raras porque creo que los aspectos de desarrollo y comportamentales son un espectro que afecta a todos los niños, y aprendiendo de todas estas entidades podemos también aprender y se benefician todas estas condiciones de la investigación para poder salir adelante. Wow, María, me suena súper interesante, o sea, porque creo que en medicina todavía nos falta muchísimo por aprender, muchísimo por investigar, y que desafortunadamente o afortunadamente son pocos los casos, digo afortunadamente que son pocos los casos sobre padecimientos raros, ¿no? Pero desafortunadamente no tenemos a veces tanta información sobre ellos, y como tú dijiste, o sea, a veces ni siquiera la cura. Pero en estas otras enfermedades es la falta de saber qué va a pasar con el niño en el largo plazo, y para las familias es muy importante tener una idea de cuál es el problema. Eso ayuda muchísimo. Oye, María, y tú nos hablaste que estudias enfermedades del neurodesarrollo. Para toda la audiencia que no sabe qué es eso, o sea, ¿qué significa padecimientos del neurodesarrollo? Entonces, los trastornos del desarrollo son aquellas desviaciones de los patrones de crecimiento y adquisición de habilidades a lo largo de la vida, porque lo más difícil es definir qué es normal, ¿sí? Claro. Todos tenemos unos parámetros de normalidad que están relacionados no solamente con las características propias del individuo, sino también con las características ambientales. Y de esa misma manera hay un espectro, desde aquellos niños levemente afectados, por ejemplo, por trastornos de TDAH, hasta aquellos niños con condiciones muy severas que no alcanzan a desarrollar ninguna habilidad para hacerlos independientes. Sin embargo, el cerebro es el mismo, los patrones de desarrollo engranados son los mismos, o sea que cuando yo trato de, si soy capaz de establecer qué es lo normal, puedo tratar de identificar y independizar cada caso para tratar de entender qué falló, qué es diferente y por qué se manifiesta clínicamente de una manera. Eso es básicamente parte de entender el neurodesarrollo. Me gustaría también, aprovechando, que expliques brevemente, porque hace rato lo mencionaste, esa diferencia que hay entre el genotipo y el fenotipo. A ver, cuando hablamos de genotipo, estamos hablando de la estructura genética que cada célula tiene en el ser humano, ¿sí? Y la manera como yo le explico a las personas cómo son las células es más o menos como las casas de las personas, ¿sí? Cada célula tiene una función diferente y dependiendo de su función va a tener una estructura similar, pero diferente en cómo funciona. Entonces, los genes en cada célula son iguales, la estructura genética, el mapa genético es el mismo para la célula del cerebro que para la célula del intestino, pero dependiendo de la función de cada órgano y cada célula va a desarrollar más, y cada órgano de la célula se va a desarrollar diferente. Pero cuando uno habla de la condición genética de una persona, es como ese mapa que me permite cuando yo analizo el código genético, ¿sí? Esa secuencia de bases, de letras que hemos visto. Y por eso es que cuando hablamos de los estudios del genoma humano, pues sí, hay unas pequeñas diferencias dependiendo de los grupos raciales, pero todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos manos. Quiere decir que más del 99% del código genético es igual en las personas. Cuando hablamos de fenotipo es completamente diferente, porque el fenotipo es la expresión
que yo tengo de mi comportamiento o mi función, ¿sí? Es lo que la gente va a poder apreciar en determinado momento. Entonces, cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando de cuál es la expresión comportamental o funcional, ¿sí? de una conducta. Puede ser cardíaca, puede ser, en este caso, por ejemplo, comportamental de TDAH o de comportamiento de cómo se relacionan, etcétera, etcétera, que va a estar influida no solamente por el código genético, pero también va a estar influida por factores ambientales, positivos y negativos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que siempre uno tiene que tratar de correlacionar la estructura genética. Normalmente, una estructura genética me va a poder dar muchísimas manifestaciones fenotípicas. Lo que tenemos que entender es cuál es la que no es realmente una manifestación fenotípica de ese genotipo, de ese código genético. Entonces, ahí empieza uno a poder jugar como ese rompecabezas para poder entender mejor. Sí, y también por eso se explica el cómo muchas personas que no aceptan de inmediato el que existe un padecimiento como el TDAH, pues justamente lo quieren alinear como si fuera exactamente la respuesta igualita de ese fenotipo para todas las personas y en todo momento, pero como no encaja, entonces les cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y creo que vino muy bien tu explicación para ello, claro. Y eso es importante, por ejemplo, en TDAH es súper importante porque realmente yo creo que en todos los años que yo llevo trabajando con TDAH, yo nunca he visto dos niños iguales, ni aún hermanos, ni aún gemelos, no son iguales, no pueden ser iguales de ninguna manera porque esa expresión fenotípica es tan individual que va desde factores inherentes, personales e intrínsecos del ser humano como tal a los estímulos ambientales que reciba en determinado momento. Y hay muchos estudios que muestran eso. Oye, María, y otra cosa que nos dijiste es, ¿qué tanto podemos hablar de una conducta como normal o anormal? Porque muchas veces como papás damos como por un hecho o normalizamos ciertas conductas. Yo personalmente, en los años que llevo trabajando en esto, creo que hay una cosa que siempre ha sido para mí un referente clínico muy importante, y es las mamás saben. Cuando tú tienes una mamá que tiene 2 o 3 niños, ella sabe cuál de los 3, ¿sí?, se comporta diferente comparado con los demás. Entonces, una cosa que yo siempre clínicamente le pongo mucha atención es a esa percepción que tienen las mamás y después que tienen las maestras, ¿sí? Entonces, para mí, oír a las maestras y oír a las mamás es casi que por lo menos el 50% del diagnóstico en estos casos. La otra cosa importante es hablar con los papás y mirar cuáles son las expectativas de los papás, ¿sí? Y la mayoría de los papás, cuando tienen ese sistema de comparación, son bastante buenos en hacer expectativas razonables. Es más difícil, por ejemplo, los niños, los hijos únicos de niños. Y la otra cosa más importante que yo siempre considero es que para el diagnóstico de TDAH una cosa que es fundamental es que haya un impedimento funcional. Quiere decir, si el niño no es capaz de funcionar con sus capacidades o si su autoestima está siendo afectada por eso, para mí eso ya es suficiente para considerar de que de verdad es muy, muy, muy probable que el diagnóstico de TDAH o otro tipo de diagnóstico esté impactando su calidad de vida. Y eso es, para mí, autoestima y impedimento funcional son las dos cosas que se deben atacar de una manera bastante agresiva. Pero también creo que la manifestación de los síntomas también está relacionado con factores del medio ambiente. ¿Qué tanto verdaderamente puede influir estos aspectos, María? Yo creo que eso van de la mano, ¿no? Es decir, ambas cosas van de la mano y es entender básicamente pues cuál es el funcionamiento de los genes. El funcionamiento de los genes están también modificados por el medio ambiente, ¿no? Todos entendemos hoy que los genes no es una estructura estática con la que uno nació y con esa se va a morir, no, los genes están funcionando todo el tiempo y están cambiando. Entonces, de manera que si uno tiene un problema, una predisposición genética, eso es tan válido para TDAH como para cáncer de pulmón o para cualquier otra condición, y es que básicamente
eventualmente las acciones que tomemos en beneficio de una mejor calidad de vida van a modificar la severidad de la presentación de las manifestaciones genéticas en muchas enfermedades, y eso está incluido en TDAH. El problema con TDAH es que no tenemos un gen que uno diga, es este gen el que produce, y entonces hacemos una prueba y sabemos que es el gen. No, TDAH se denomina una enfermedad genética compleja, porque en la cual son muchísimos genes los que están interactuando, y por eso es que decía que uno no puede decir, que yo no puedo decir que haya tenido dos niños iguales por probabilidades entre una persona y otra, incluso entre un hermano y otro hermano, ¿sí? Y que además de eso, las situaciones ambientales van a modificar, porque las familias son también fluentes en las situaciones de que viven. Esos cambios ambientales, ¿sí?, también modifican la conducta y las manifestaciones, y también las manifestaciones genéticas de una condición. Entonces, eso nunca puede ir separado, y siempre uno tiene que tener claro que van de la misma manera. Ahora, hay cosas genéticas que no podemos mejorar, pero sí hay cosas ambientales que pueden mejorar la funcionalidad genética, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar intensamente. Y justamente fíjate que ahora que lo mencionas, una de las cosas que hacemos en Proyecto DA es precisamente eso. Obviamente que la intención no es modificar el gen o los genes, pero sí modificar estos patrones de convivencia y de la propia experiencia de vida de los niños particularmente, pero a través de la modificación de lo que las conductas de los padres de familia particularmente y los maestros en las escuelas ejercen en ellos, ¿no? Y creo que, vaya, es muy difícil y muy costoso hacer investigación genética al respecto, pero seguramente sí influimos en ello. Bueno, este trabajo seguramente influye en ello. Tú lo dices, y hay estudios preciosos que demuestran que los cambios en el medio ambiente modifican completamente el resultado final, dependiendo de cómo influyen en esa expresión genética a lo largo del tiempo, y cómo dos grupos con similares condiciones genéticas, si están expuestos a diferentes estímulos ambientales, también van a tener un curso completamente diferente. Y pues continuando con la charla, María, ahorita me surgió esta parte de, híjoles, ¿qué pasa en la adolescencia? Porque tenemos lo que es la neurogénesis y la neuroplasticidad. ¿Qué tanto, por ejemplo, el transcurso, porque tú me hablas mucho de genética, qué tanto el transcurso de estos padecimientos se puede ver modificado en esta etapa? Una cosa que es importante entender, y es uno de las épocas de la vida en las cuales es más difícil diferenciar qué es una conducta normal y qué es una conducta anormal, ¿sí? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Los adolescentes por naturaleza son irreverentes, contestatarios, están buscando una libertad y están buscando unos cambios en su vida. No quieren ser niños, pero tampoco son adultos independientes. Entonces, todo eso genera una cantidad de conflictos en las relaciones de familia que hacen que, si hay problemas anteriores, se vean mucho más severamente afectados. Yo no creo que aquí sea un problema tanto de genética como de neurobiología, y es eso mismo que estamos hablando del neurodesarrollo. Los cambios que ocurren en el cerebro del adolescente son terriblemente complejos, es como un segundo nacimiento, es decir, hay dos épocas grandes en el desarrollo del cerebro de los seres humanos, y uno es más o menos en los primeros 2 años de vida y otro es más o menos en la adolescencia, y los cambios son totalmente diferentes. En los niños pequeños está crecimiento y producción de neuronas y la organización de las funciones básicas, y en los adolescentes es como esa explosión, es realmente una explosión de conexiones sinápticas, una explosión de funciones que van a tener que reducirse después de un tiempo, y uno de los fenómenos neurobiológicos más importantes en los adolescentes se llama muerte neuronal selectiva. Es básicamente, se producen tantas conexiones que para mantenerlas eficientemente hay que sacrificar y dejar de hacer como pruning, ¿no? Como cortar y podar, como hacer una poda, como cuando hace usted una poda de un arbolito para que crezca mejor y tenga mejor forma. Aquí es lo mismo, crece tan desordenado que ahora hay que podarlos para que sean mucho más eficientes. Entonces, eso se manifiesta también en los comportamientos.
Y es un problema grave para los adultos. Nosotros entender que son adultos, pero son niños, y que las expectativas de lo que nosotros le pidamos a ellos tienen que tener claro que tenemos que entender que su cerebro aún se está formando y creciendo. Y una de las características más importantes es todos los déficits en funciones ejecutivas. Los déficits en funciones ejecutivas son casi que normales del desarrollo de los adolescentes en determinado momento, ¿no? Cuando usted le dice a su hija, vaya a la cocina, prenda la estufa, póngame a hervir agua y al mismo tiempo tráigame el periódico que lo deje sobre la mesa, y la niña vuelve y le dice, ¿qué fue lo que me dijo? Misión imposible. Exacto. Misión imposible. Y uno como dice, pero miércoles, si es que no le estoy pidiendo, sino que me traiga el periódico y que prenda la estufa, ¿sí? Sí, pero eso para mí, con mi cerebro de los 50 y tantos años que tengo, es razonable, pero para la niña de 12 años, ¿sí? Todavía no es capaz de manejarlo de una manera tan compleja. La decisión entre si estudiar para el examen o irse para la fiesta es súper compleja, ¿sí? Porque la percepción de futuro y de lo que uno tiene que hacer viene con los años y con las canas, ¿sí? A los 12 años es mejor irse para la fiesta que sentarse a estudiar. Y muchos papás no entienden por qué. ¿Por qué razón un niño no va a la fiesta y se queda estudiando? No, en la mayoría de los casos, no porque crea que es lo que debe hacer. En la mayoría de los casos es porque tiene una relación tan buena con sus papás, ¿sí? Que no quieren hacerles sentir mal a los papás. Que sacar buenas calificaciones es una recompensa positiva al afecto y a la relación afectiva que tienen con los adultos. Entonces es importante entender que muchas de las decisiones que toman los adolescentes no están motivadas por su capacidad de entender la decisión, pero más por beneficiar la relación afectiva que ellos tengan con los adultos. Y eso significa para muchos de los adultos dejar pasar muchas cosas que quisiéramos no dejar pasar. No, por supuesto, y entonces aquí vemos cómo esta comunicación y esta relación en la familia, este estilo de crianza, es un factor protección, ¿no? Absolutamente.